Hola hermanos, muy buenas noches. Me da un gusto poder volver a estar aquí con ustedes, compartiendo todas las maravillas del Señor que están en su palabra. La verdad puedo reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y pues que está sobre nosotros, y es bien interesante cómo en su palabra podemos ser enriquecidos. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo. La vez pasada vimos cómo podemos mantener la vida divina. Y pues el día de hoy vamos a ver este tema que es los resultados de esa vida divina. Vamos a poder ir observando cómo ya el Señor va metiéndose más con nosotros en el aspecto de que demos resultados para su reino como hijos de Dios. Y vamos a ver aspectos muy interesantes de cómo podemos participar nosotros de esa vida divina y bueno, pues los resultados de esta, ¿no? ¿Y qué les parece si oramos a Dios para poner este tema en sus manos? Que podamos meternos en el Espíritu y que Él nos dé gracia para entender todo lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, Padre bendito, en esta noche queremos darte gracias por esta oportunidad que nos permites de reunirnos nuevamente como tu iglesia, como tu cuerpo, y sobre todo, Señor, que tú estás hablando, Señor. Queremos rogarte que el día de hoy tú nos des gracia para entender tus palabras, para conectarnos contigo en el Espíritu, Señor, que pueda fluir tu palabra, Señor. Padre, permite, Señor, que solamente se hable tu palabra, no nuestras ideas, no mis ideas, Señor, sino solamente tu palabra, Señor. Padre, para que podamos ser enriquecidos con ella, Señor, y poder meternos, Señor, directamente a tu plan, a todo lo que tú tienes, Señor, en mente, Señor, y que deseas que colaboremos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Padre. Que podamos enfocarnos en todo esto, Señor. Quita toda distracción de nosotros, quita toda cosa, Señor, que impida, Señor, el fluir de tu hablar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, es bien interesante, Señor, el aspecto que vamos a estar viendo el día de hoy, que es el resultado de la vida divina. Y para ello quiero que me acompañe al libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Este va a ser el versículo base de lo que vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y bueno, pues como ya lo he comentado en veces anteriores, vayan tomando nota de todos estos versículos para que ustedes después con calma los vayan estudiando. Dice aquí su palabra en Efesios 4, 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos observar, hermanos, que aquí la palabra nos da indicaciones plenamente hacia dónde el Señor nos está llevando con respecto a la vida divina. Él quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es esta obra del ministerio? Es esta edificación del cuerpo de Cristo, es lo que Él está haciendo con el cuerpo de Cristo. Está viendo una obra, está viendo un trabajo por parte de Dios. Acuérdense, hermanos, que nosotros no lo vemos, no lo observamos, pero Dios siempre está trabajando en nuestro interior. El Señor está haciendo cosas cuando nosotros nos involucramos en todas las cosas de Dios, cuando estamos permitiendo que esta vida divina fluya en nosotros, cuando Cristo está siendo presente en nosotros, está haciendo un trabajo en nosotros, en nuestro interior, y entonces se está produciendo esto, esta edificación del cuerpo. Ahorita nos vamos a ir metiendo de lleno en todo esto, pero hay que recordar lo que vimos anteriormente, hermanos, que había un mantenimiento de la vida divina, y esta vida divina, hermanos, ¿qué era lo que implicaba? El mantenimiento de la vida divina, para que se pueda dar un mantenimiento, primero tiene que estar esta vida divina ahí. Ya después que observamos que está esta vida divina, entonces ya se tiene que ir manteniendo esta vida en cada uno de nosotros. Entonces fíjense bien, hermanos, cuando nosotros empezamos a tener ese mantenimiento de esta vida divina, ¿qué se va a producir después? Un resultado de esta vida divina.
Tiene que haber un resultado de esta vida divina cuando aparece este mantenimiento de esta vida, empieza a ver resultados. El mantenimiento, hermanos, va a producir un resultado. ¿Y qué es lo que empezamos a ver como resultados de lo que se produce de esta vida divina? El resultado de todo esto, hermanos, hay varios, pero ahorita nos vamos a enfocar uno y es que se produce la edificación del cuerpo. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a dar ese mantenimiento en la vida divina, el resultado principal o uno de los resultados es que se genera una edificación en el cuerpo de Cristo. Va a haber algo que vamos construyendo, se va edificando el cuerpo. Y hermanos, esto es bien importante porque una de las cosas más difíciles en el caminar con el Señor, en el caminar en la vida de Dios, es precisamente esto, la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, el cuerpo de Cristo tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, y son de las cosas más complicadas, más difíciles, que haya cierta madurez. Esta edificación tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo, con toda la iglesia, y para ello, hermanos, tenemos que entrar en este rol de mantener esa vida divina, ese mantenimiento de la vida en nosotros, porque va a traer este resultado. Uno de los primeros resultados es que empiezas tú a colaborar en esta edificación del cuerpo. Para esto, hermanos, todos, sin excepción, necesitamos ser constituidos de Cristo, hermanos. A veces pensamos que podemos edificar el cuerpo de Cristo sin tener a Cristo como el primer lugar en nuestras vidas, sin el Señor en nuestras vidas, y eso simplemente no puede ser. Para nosotros poder entrar en este rol de la edificación del cuerpo de Cristo, para que sea un resultado de esta vida divina, primero para ello tiene que estar el Señor mismo dentro de nosotros, ese ejercitar, ese estar caminando a la par con el Señor, ser constituidos plenamente de Él. El hecho de ser constituidos, hermanos, es que seamos llenos de Cristo. Ya en muchos de los temas anteriores que hemos visto, hemos tocado todo este tema, cómo ser llenos de Cristo, cómo abundamos en la vida en Cristo, y tiene que ver con la vida divina, hermanos. El resultado de la vida divina, ya empezamos a llegar a todo esto. Nosotros no podemos entrar a edificar el cuerpo de Cristo si no estamos constituidos de Cristo, hermanos. A veces pretendemos ser muy capaces o pretendemos ser muy cristianos o muy hijos de Dios sin estar llenos de Cristo para edificar a la iglesia. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos, sino que Cristo en nosotros es el que va a ir generando todas estas cosas, porque tenemos que ser llenos de la abundancia de la vida de Cristo en nosotros para entonces poder edificar y poder ir haciendo algo con el cuerpo de Cristo. Hay que recordar, hermanos, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, nace precisamente de Cristo. Entonces podemos observar, hermanos, que la iglesia es algo muy delicado porque es algo divino, hermanos. A veces podemos llegar a pensar que como tener en menos a la iglesia, pero no, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que amar la iglesia porque si amamos a Cristo, tenemos que amar su cuerpo, que es la iglesia. Entonces tenemos que hacer esta referencia que la iglesia es algo divino. La iglesia es algo completamente hermoso, algo maravilloso, algo que proviene de Cristo mismo. Es el cuerpo de Cristo, es el cual tenemos que irlo edificando, irlo construyendo, irlo puliendo, porque al final de cuentas la obra le está haciendo Dios, pero Dios se vale de cada uno de los miembros del cuerpo para ir edificando esa iglesia. Hay una relación completa entre la iglesia y todo lo que tiene que ver con lo que hay en esta tierra. Entonces, para esto, hermanos, en esta conexión vamos a ver algunos versículos en donde podemos observar esta relación tan perfecta de todo lo que hace Dios y nosotros como su cuerpo aquí en la tierra, esta conexión tan maravillosa de todo lo que tiene que ver con lo espiritual o de Dios, pero nosotros que estamos en esta tierra. Miren, quiero que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 5.
Vamos a empezar a observar esta relación que existe y cómo el Señor lo plantea en Mateo 5, capítulo 3. Miren qué es lo que dice. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos empezar a darnos cuenta, hermanos, que la iglesia es algo divino y la iglesia es el reino de Dios. O sea, podemos establecer esa relación que aquí en la tierra, hermanos, podemos establecer el reino de Dios. Está establecido por medio de su iglesia, está establecido por todo lo que se está haciendo aquí. Entonces, hay una relación entre todo lo que está haciendo Dios y su iglesia aquí. A veces podemos llegar a pensar que no, el reino de Dios está ahí nada más con Dios, pero el reino de Dios se traslada, se transmite por medio de su iglesia. Entonces podemos observar que nosotros aquí en la tierra somos esa representación de Dios, esa manifestación por parte de Dios por medio de su iglesia aquí en la tierra. Entonces, donde está su iglesia, hermanos, está el reino de Dios. Podemos observar aquí lo que dice Mateo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de Dios. ¿De quiénes está hablando? Pues de esas personas que son pobres en espíritu, hablando de los hijos de Dios, que debemos de llegar a tener esa condición. ¿Cómo la llegamos a obtener? Por medio de haber trabajado esa vida divina en nosotros. Por eso les digo, hermanos, que es todo un proceso muy largo. A veces pensamos que la vida en Dios es algo sencillo. La verdad, hermanos, es algo que se tiene que ir trabajando, se tiene que ir colaborando con el Señor para que mientras más nosotros cedamos, mientras más vayamos muriendo a nosotros, el Señor se establece en nosotros y entonces podemos llegar a esto, a la edificación del cuerpo de Cristo. Otro versículo más allá adelantito, en el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí podemos empezar a darnos cuenta cómo a veces podemos nosotros pasar por ciertas situaciones a causa del reino y entonces a veces hay ciertas injusticias que se hacen con los hijos de Dios, pero Dios mismo nos alertó, nos dijo que teníamos que padecer por estas cosas. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que durante todo el trayecto de toda la vida en Dios, ha habido muchos mártires, ha habido muchas personas que han padecido a causa del nombre de Cristo y todas ellas participan de estas cosas, participan de esos sufrimientos, padecen persecución por causa de la justicia. La justicia es Cristo mismo, a causa de Cristo padecemos esto, dice, pero de ellos es el reino de Dios. Entonces podemos observar, hermanos, cómo si hay esta relación entre Dios y todo lo que está aquí como su iglesia, el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a otro versículo en el libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 4. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo Jesucristo, hablando estas palabras, o sea, él podía decir estas cosas, que cualquiera que se humillara como un niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos estaba haciendo esta semejanza, una comparación de cómo podíamos vivir todas estas cosas, pero cómo sí lo compara de que está en su iglesia, se puede vivir en su iglesia este reino de Dios. Entonces podemos entrar en esta comparación de cómo sí se establece que la iglesia es algo divino, la iglesia es algo que proviene completamente de Dios, hermanos. Por eso les digo, es tan importante la iglesia para Dios que nosotros tenemos que cuidarla. Por eso cuando tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos edificando la iglesia, estamos haciendo algo realmente maravilloso, pero no lo hacemos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Gracias a esa relación que hemos tenido con Cristo, gracias a que hemos sido constituidos de Cristo, entonces podemos llevar a cabo esa edificación en la iglesia, que es uno de los resultados de la vida divina que se produce esto. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que darle importancia al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No tenemos que minimizarla, no tenemos que despreciarla, tenemos que amar la iglesia, hermanos. Tenemos que darle la importancia de vida a la iglesia. A veces yo he visto muchos cristianos que desprecian la iglesia. A veces hasta se llega a hablar mal de la iglesia. Y esto, hermanos, dices tú, no, ¿cómo va a ser eso? Sí,
Sí podemos llegar a hacer eso. Cuando tú estás hablando mal de un hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese hermano, ¿a quién pertenece? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces, si tú hablas mal de un hermano, estás hablando mal de un miembro del cuerpo, estás hablando mal de uno de los miembros del cuerpo, los cuales estamos constituidos todos de ese cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, podemos observar y podemos ver que solo la persona que está llena de Cristo puede ir produciendo este fruto, esto que se va dando a través de lo que Dios pone en nosotros, de poder edificar a la iglesia. Solamente, hermanos, estando llenos de Cristo lo podemos llegar a hacer. Entonces, la iglesia es el fruto de todo lo que Dios está haciendo. O sea, la iglesia es producida por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de esto, hermanos? Que la iglesia es un organismo vivo, o sea, no es una organización. Aquí, hermanos, podemos caer también mucho en un error que a veces decimos nosotros, la iglesia como si fuera una organización, como si fuera un club social, como si fuera algo en donde, vamos a reunirnos en la iglesia, como si fuera el club Rotario o el club de Leones o cierto club ahí, el club de los cuates. No, hermanos, la iglesia no es una organización, no es algo donde nos reunamos con los cuates, donde nos reunamos ahí como para hacer un servicio social. La iglesia no es eso. La iglesia, hermanos, es un organismo vivo porque proviene completamente de Dios. Si Dios está vivo, si Cristo está vivo, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar vivos. De hecho, hermanos, la iglesia está viva. ¿Por qué? Porque así como Cristo vive, nosotros vivimos. Gracias a que Cristo vive, entonces Él nos transmite vida y entonces nosotros vivimos. ¿Cómo podemos ver esto en la palabra? De acuerdo a lo que dijo el apóstol Pedro. Miren, vamos ahí a la primer libro de Pedro, en el capítulo 2. Y hermanos, esto es también bien interesante que lo entendamos porque a veces esto también podemos caer en el peligro de ir minimizando lo que es la iglesia. Acuérdense que la iglesia no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo en donde se produce la vida de Dios ahí dentro. Miren, ¿qué es lo que dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5? Dice, acercándonos a Él, piedra viva, hablando de este Cristo precioso como piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hemos hablado tanto de esta piedra angular que es Cristo mismo, que es la que le da la unión a esas coyunturas, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Pero fíjense bien lo importante que dice aquí en el versículo 5, dice, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos está aquí diciendo Pedro? Que nosotros somos ese contenido vivo también en la iglesia. Es ese organismo vivo que está ahí en la iglesia. No somos cualquier cosa, hermanos. Somos un organismo vivo porque Cristo vive, nosotros vivimos. Entonces, Él nos da vida, Él nos transmite vida. Entonces, hermanos, no podemos ser un club social. La iglesia no es un club social, la iglesia no sirve para reunirnos a ver, pues vamos ahí con los hermanos, con los cuates. No, hermanos, no es eso. La iglesia es la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Somos sus representantes, somos su extensión de Cristo aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta la importancia de lo que es la iglesia, hermanos? Es algo impresionante, es esta representación de Cristo mismo aquí en la tierra. Entonces, por eso la importancia de reunirnos como iglesia, la importancia de que la iglesia sea edificada, la importancia de que en la iglesia exista Cristo, la importancia de que en la iglesia se hable de Cristo, la importancia de que cuando uno entra a la iglesia tiene que ver a Cristo, porque la iglesia es el contenido de Cristo ahí dentro. Esto es impresionante, hermanos, es algo realmente impresionante que la iglesia es Cristo mismo aquí, porque somos esa extensión de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Entonces, no tenemos que despreciar a la iglesia, es un organismo vivo, el cual, como Él vive, nosotros vivimos. Entonces, por eso, hermanos, nosotros no podemos ser independientes. Dependemos de este cuerpo, hermanos. Imagínense
¿Qué es lo que sucede cuando un miembro de nuestro cuerpo es quitado del cuerpo? ¿Qué es lo que va a suceder si un miembro de nuestro cuerpo es quitado del cuerpo? ¿Qué es lo que va a suceder? Como ya no tiene esas conexiones, esas venas, esas arterias, esos nervios, si son rotos y de repente quitamos una parte de un miembro de este cuerpo, ¿qué es lo que sucede con este miembro que se aparta del cuerpo? Al momento, hermanos, o dentro de un tiempo, va a morir. Eso es lo que le sucede a los miembros del cuerpo que se quitan del cuerpo. ¿Qué es lo que va a tender a hacer? A morirse. Hermanos, ustedes no se han dado cuenta a veces cuando nosotros empezamos a tratar de vivir una vida independiente, en donde empezamos a enorgullecernos, empezamos a sentirnos como que ya lo podemos hacer todo sin depender de la iglesia. ¿Qué es lo que empezamos a pensar? Ah, no, yo puedo leer la Biblia en casa nada más, ya no necesito de la iglesia, ya no necesito de asistir a las reuniones, ya no necesito que estar escuchando mensajes, sino que yo solo puedo mantenerme por mí mismo en casa, solamente leyendo la palabra, orando a Dios, y a veces nos podemos creer muy espirituales. Pero ¿saben cuál va a ser la tendencia de eso, hermanos? Que vamos a morirnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos apartamos del cuerpo de Cristo. Donde esté el cuerpo de Cristo, ahí hay vida, hermanos. Ahí está la verdadera vida, porque esta proviene de Dios. Dios continuamente está inyectando vida, hermanos, al cuerpo. Continuamente. Él es el que dispensa vida. El Señor Jesús continuamente está dispensando vida a su cuerpo, continuamente, continuamente. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros como hijos de Dios? Permanecer pegados a este cuerpo de Cristo, a la iglesia, y ahí es donde debemos estar. Nosotros no podemos ser independientes, hermanos. No podemos estar independientes del cuerpo de Cristo. No, simplemente no puede ser. Y podemos observar, hermanos, que muchos, lamentablemente, sucede esto, que se empiezan a independizar, empiezan a dejar de faltar a la iglesia, a dejar de estar teniendo convivencia con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos apartamos de esto, hermanos, grave error, porque empezamos a observar cómo en estas personas que se separan del cuerpo empieza a haber un deterioro, y este deterioro, la finalidad es que van a morir espiritualmente. O sea, va a haber un aspecto en donde ya no va a haber vida de Dios. Y tú a lo mejor puedes ver a personas que se han alejado de la iglesia durante un tiempo, y tú los ves y no los ves con la vida de Dios. No hay esa chispa de Dios, no hay esa manifestación de Dios en ellos, no hay ese aspecto de vida en ellos, sino que a veces ya ni siquiera hablan ya del Señor, sino hablan ideas propias, conceptos propios, cosas que ellos piensan, completamente distorsionado, cosas de la palabra muy distorsionadas. O sea, se empieza a generar algo muy difícil. ¿Saben por qué, hermanos, sucede esto? Porque esa independencia, ¿de quién creen que proviene? Completamente del maligno. El maligno se ha encargado de hacer esto, de trabajar en esto, que nos hagamos independientes. Y todo esto ya lo hemos hablado en temas anteriores, cuando hemos hablado del sistema del mundo, de lo que Satanás quiere hacer, de cuando entramos en un orgullo propio, de cuando satisfacemos nuestra carne, de cuando le damos rienda suelta a nuestra carne. Todo eso ya lo hemos hablado. Satanás, hermanos, quiere llevarnos a la independencia, quiere en este tiempo buscar eso, que no se reúna la iglesia, que cada miembro de la iglesia sea independiente. Pero no, hermanos, ¿qué es lo que Dios continuamente está hablando en su palabra? Yo puedo observar en la palabra, en el Antiguo Testamento, cómo había una preocupación por parte de Dios para reedificar la casa de Dios. ¿Para qué? Para que todos se reunieran ahí y Dios les hablara. Y en el Nuevo Testamento, cómo podemos observar cómo Cristo empieza a reunir a sus discípulos, cómo Cristo empieza a formar ese aspecto de la iglesia, iba en preparación a todo ello. Cuando Cristo muere, resucita, cómo empieza a haber una labor de todos los apóstoles y se produce la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Se empezaron a reunir como iglesia. Eso es, hermanos,
lo que produce Cristo, lo que produce toda la vida, es el resultado de esta vida divina. La edificación del cuerpo, empieza a haber una edificación, una unión de este organismo vivo que es la iglesia, empieza a producirse eso. Por eso es tan importante, hermanos, que nos reunamos, por eso es tan importante que nos llenemos de la vida de Cristo, porque se va produciendo todo esto. Entonces, cualquier independencia, hermanos, ¿qué es lo que va a producir? Una carencia de la vida. Si tú empiezas a ver personas que se quieren independizar, va a haber una carencia de vida en ellos. Y esto es una ley natural, hermanos. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la ley del espíritu de vida? ¿Cuál era lo opuesto? Pues la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, esto es leyes que provienen por parte de Dios. La ley del espíritu de vida, ¿qué va a producir? Vida. Pero el pecado, hermanos, va a producir muerte. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a independizar, tarde o temprano, hermanos, va a haber una carencia de vida. Y cuando hay una carencia de vida, al final se va a llegar a la muerte. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en mente, hermanos. Nosotros tenemos que realmente estar preocupados por el cuerpo de Cristo. Y eso no es algo que provenga de nuestro sentir, sino es el sentir de Dios, es una carga que pone Dios en nosotros. Donde está la vida, empieza a producir más vida. Entonces, ¿cómo tenemos que edificar a la iglesia, hermanos? ¿Cuál es lo correcto que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer, hermanos, definitivamente es con la exposición de la palabra. Yo puedo ver cómo continuamente la palabra nos lleva a esto, a edificar a la iglesia. Hay un versículo que me gusta mucho que está en el libro de Ageo, que habla completamente de la edificación del cuerpo de Cristo y cómo empezamos nosotros a edificar y cómo se empieza a hacer todo este aspecto de la edificación. Y la verdad, hermanos, la correcta edificación, la correcta forma en la que nosotros podemos empezar a trabajar en esto, en todo esto, es precisamente en ello cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a ver este aspecto de la labor de Dios en nosotros, cuando Dios empieza a ver este trabajar, este aspecto de vida en nosotros, empezamos a darnos cuenta cómo se produce la vida misma a través de la palabra. Acuérdense, este espíritu que nos da vida viene a través de sus palabras. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y este aspecto de vida, hermanos, ¿cómo lo obtenemos? Dice Ageo, dice, vayan y suban al monte y traigan madera, traigan todo este aspecto de cosas que Dios provee para la edificación de la casa. Hermanos, este subir al monte, ¿qué referencia en tipología podemos observar? Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. El ir a subir al monte en arriba, en las alturas, que es donde está el Señor, tenemos nosotros cada día que ir en oración a Dios, tenemos que ir a la palabra, tenemos que subir a la presencia de Dios para tratar de obtener los materiales necesarios que nos van a ser dados a través de la palabra y entonces tener lo necesario de Dios, tener lo necesario de Cristo, de todas esas riquezas que son Cristo mismo como verbo de Dios, como la palabra de Dios, que van a ser necesarias para poder edificar a la iglesia. Hermanos, con nosotros, ¿cómo podríamos edificar a la iglesia si no tenemos nada del Señor? ¿Cómo podríamos hacerlo? Hermanos, simplemente no podemos hacer absolutamente nada que no provenga del Señor. Nosotros no podemos edificar en la iglesia con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con todo lo que provenga de nosotros. No podemos hacerlo. Solamente, hermanos, podemos edificar por medio de la palabra, de todo lo que obtengamos, de todos esos materiales, con esas riquezas que provienen por parte de Dios a través de su palabra. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, hermanos, cuando vamos a su palabra, y esto ya lo hemos hablado infinidad de veces, el Señor nos lo ha hablado continuamente en su palabra. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, cuando nosotros vamos a la palabra, cuando obtenemos esos materiales, vamos a tener lo necesario para edificar a la iglesia.
¿Por qué? Porque en la iglesia, hermanos, se requiere de cada uno de estos aspectos. Un hermano trae una palabra, otro hermano trae otra palabra, y entonces cuando nos reunimos en la iglesia y hacemos este intercambio de palabras que provienen de Dios, somos edificados unos a otros. Solamente podemos ser edificados con la palabra de Dios, con el hablar de Dios, con todo lo que Dios nos transmite. Hermanos, esto es fundamental para crecer en la vida divina. A veces pensamos que crecer en la vida divina es porque hice muy buenas obras o porque hice esto, otro. No, hermanos. Solamente podemos hacer lo que provenga de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios nos mande hacer. Entonces, ahí sí podemos edificar a la iglesia. Y en ocasiones anteriores hemos hablado muchas cosas de lo que podemos hacer para edificar a la iglesia. Lo principal es esto de ir a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, e ir obteniendo estos materiales. Pero también ya hemos hablado muchas veces de la importancia de invocar el nombre de Cristo. Cuando empezamos a invocar el nombre de Cristo, cuando empezamos a orar con la palabra, con ya lo que obtuvimos de la palabra, empezar a orar con ella. Orar con la palabra es fundamental, hermanos. ¿Se acuerdan cuando platicamos del confesar nuestros pecados? Hermanos, esto es algo que tenemos que hacer continuamente, continuamente, confesar nuestros pecados, ir ahí a la presencia de Dios, a ponernos a cuentas con Él, para que cada vez el Señor nos vaya purificando, nos vaya limpiando. Hay que recordar que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de todas esas situaciones que por el roce que tenemos con este sistema del mundo, hermanos, a veces caemos en algo y tenemos que ejercitar este aspecto de ir a la presencia del Señor para arrepentirnos de nuestros pecados. Es algo que tenemos que ir ejercitando, hermanos. Esto nos va a servir de mucho y Dios nos lo ha estado hablando anteriormente. Eh, Mientras más ejerzamos esta función, hermanos, más vamos a ir edificando el cuerpo de Cristo. Vamos a ir poniendo todo lo necesario para ir edificando el cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto es fundamental, porque saben que, hermanos, cada uno de nosotros somos estos canales de vida, hermanos. Dios utiliza estos canales de vida, utiliza a estas. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios? Que el Señor dio dones como esas personas que son importantes en la iglesia para que a través de ellos se vaya edificando la casa, se vaya edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, podemos ir observando en la palabra que se habla también mucho de esto. Miren, quiero que me acompañen otra vez al libro de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2. Y cómo en serio Pedro habla todas estas cosas, porque él sabía cómo se tenía que ir edificando la casa. Y cuando nosotros entendemos esto, que es necesaria la palabra para poder edificar, hermanos, se torna aquí algo muy importante. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro aquí nos da un detalle bien importante. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Hermanos, cuando nosotros le agarramos el modo, le agarramos el detalle a la palabra que tiene que ser nuestro alimento fundamental, dice, deseen como estos niños recién nacidos esa leche no adulterada. Acuérdense que la palabra no puede ser adulterada, hermanos. La palabra es la verdad, la palabra es la vida, la palabra no puede ser adulterada, es pura, es perfecta, es plena. Entonces, cuando nosotros deseamos esta palabra de una manera así, lo anhelo, lo deseo, cuando nosotros comemos de esta palabra, entonces se va a ir produciendo todo lo necesario, estos nutrimentos, todo lo necesario, todas estas riquezas que provienen de Dios mismo, estas riquezas de Cristo en nosotros, van a ser necesarias para que nosotros crezcamos y entonces podamos tener lo necesario para edificar a la iglesia. Por eso les decía hace rato, es bien importante cuando alguien trae algo de Dios a la iglesia, lo expone y entonces los demás somos edificados. La verdad, hermanos, las reuniones de iglesia tendrían que ser así, de que todos llevemos algo de Dios para que seamos edificados unos a otros, unos a otros. Cuando todos llevamos de Dios es bien impresionante.
Cuando ya estamos ahí en la iglesia y escuchamos el mensaje que viene por parte de Dios, pero todos ya nos llenamos de algo de Dios, entonces vamos a ir entendiendo de una manera plena todo lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque ya nos llenamos de Dios anteriormente. Entonces, esto es bien impresionante. Vayamos a otro versículo, ahora en el capítulo 4 de Efesios. Ahí también Pablo nos narra algo bien interesante en el libro de Efesios que tiene que ver con esto, de la edificación. Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3 y 4 de Efesios 4. Dice aquí la palabra que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, dice, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Hermanos, cuando nosotros empezamos a entender esta unidad en el espíritu, esta unidad del cuerpo, dice, en espíritu, en el vínculo de la paz, dice, un cuerpo y un espíritu. Cuando viene esta unidad, hermanos, acuérdense que esta es una unidad orgánica, una unidad viva. Dice, así hemos sido llamados en una misma vocación. Todos, hermanos, hemos sido llamados a lo mismo. Tenemos que llenarnos del Señor Jesucristo, tener de Cristo, para entonces, ahora sí, poder edificar a su iglesia. Y vamos a otro versículo, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, vamos a leer el versículo 19. Mateo 28, 19. Dice aquí la palabra... Dice, por tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esto es bien interesante porque fíjense bien, cuando nosotros estamos llenos de la vida del Señor, cuando nosotros traemos de Cristo gracias a la relación que hemos tenido con Él, que hemos pasado tiempo con Él, en oración, en haber pasado un buen tiempo con la palabra, vamos a estar con lo suficiente del Señor para entonces poderle hablar a otros. Dice aquí el Señor enseñando, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo vamos a hacer esos discípulos, hermanos? ¿Cómo vamos a empezar a hablarles a los demás para acercarlos al Señor si no traemos nada de Cristo? ¿Creen que por nosotros mismos lo vamos a poder lograr? No, hermanos. Todo el poder de Dios, toda la vida de Dios se manifiesta gracias a todo lo que hemos venido construyendo día con día, relacionándonos con el Señor, haber pasado tiempos con el Señor. Cuando ya pasamos todo ese proceso, y todo esto lo hemos venido acarreando en todo lo que nos ha hablado el Señor anteriormente, cuando pasamos por ese proceso, entonces empieza a haber resultados de la vida divina. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Es la manifestación de Dios a través de nosotros. Es el poder de Dios a través de su palabra, a través de lo que Él ha hablado, saliendo de nuestra boca para darlo a otros. Entonces, cuando otras personas oyen de esta palabra de Dios, entonces son impactados, son quebrantados, hay un arrepentimiento en sus vidas y buscan realmente acercarse a Dios. Por eso Jesucristo les dijo, por tanto, dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Hermanos, nosotros tenemos que entrar en este rol. Acuérdense que el Señor quiere que haya un crecimiento, que haya una extensión de esta iglesia, que la iglesia vaya creciendo, que vaya habiendo más discípulos. Por eso es tan importante que salgamos a hablar las riquezas de Dios, a hablar la palabra de Dios. Es importante que compartamos la palabra de Dios. Es importante que hablemos la palabra de Dios. Hermanos, ¿para qué Dios nos iba a dar tanta abundancia de sus riquezas? ¿Para que nos la guardemos y vayamos nada más engordándonos de las cosas de Dios? No, hermanos, es para que lo hablemos y lo demos a otros, para que haya una abundancia de esto en otros y entonces mucha gente sea acercada al Señor, acercada al cuerpo de Cristo, a este organismo vivo. Y ya estando ahí, hermanos, ya entre todos vamos a ir edificándonos unos a otros. Lo que hablamos en el libro de Efesios capítulo 4, la edificación del cuerpo de Cristo. En esto consiste, hermanos. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Que uno de los resultados
de la vida divina es la edificación del cuerpo de Cristo gracias a todo este proceso que pasamos con Él, a que a que somos constituidos de Cristo mismo. Hermanos, Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Cristo es el Señor. Tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Tiene que abundar la vida de Cristo en nosotros. Tenemos nosotros que tratar de buscar esto, hermanos, que hay una abundancia de Cristo en nosotros para entonces sí ser aptos para edificar el cuerpo de Cristo. Y esa aptitud no la vamos a obtener de nosotros, de nuestras capacidades, sino solamente de Cristo mismo. Bueno, hermanos, pues ya terminamos. Esperemos que podamos estar caminando en esto como una experiencia diaria en nuestro vivir. Y vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé gracia para caminar en esto, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu hablar, por esto que has puesto hoy delante de nosotros, Señor. De uno de los resultados de esta vida divina, Señor, que es la edificación de tu cuerpo, Señor. Solamente, Señor, podemos edificar tu cuerpo si está Cristo ahí en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener más de Cristo, de todas las riquezas de Cristo, para que tengamos lo necesario para poder edificar tu cuerpo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, da gracia a tu iglesia, Señor, para caminar en esto. Da una abundancia de Cristo en tu iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues por ahora es todo y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.